Bueno, mientras esperamos por ahí, si se suma algún otro, bueno, buenas tardes a todos. Y antes que ustedes por ahí hagan las consultas y Rosana que se ha preparado ahí con un pizarrón, podamos responder, les comento que ahora cuando terminemos esta videoconferencia vamos a estar subiendo la parte de Project. Tenemos toda esta semana para trabajar sobre el ejercicio donde está el instructivo, que ustedes pueden usar el programa, y les dejamos un práctico con 2 ejercicios más para que puedan practicar el software. Así que con eso vamos a trabajar esta semana, ¿sí? Y ya la próxima empezamos con un tema nuevo que es programación lineal y a partir del lunes entonces sí vamos a dar clase en vivo. Entre las cosas que vamos a subir hay 2 videitos. Esos videos tienen audio. Es muy bajito al principio el audio, así que traten de ponerse auriculares, porque, bueno, yo hablé y no hablé, ahora me di cuenta que hay que hablar en un tono muy alto, pero bueno, es el principio, después ya cuando fui tomando ritmo, eh, están con un audio más alto, ¿sí? Por eso por ahí si lo ponen van a ver que al principio se escucha un hilito de voz, pero si se ponen auriculares se puede escuchar. Bueno, si les parece, eh, podemos empezar con las consultas. Bárbaro, por mi parte no hay problema. Si quieren, para organizar la consulta, podemos empezar a ir siguiendo el práctico desde el ejercicio 1 en adelante y van preguntando, ¿sí? ¿Les parece bien? Dale, sí. Sí, buenísimo. Bueno, entonces empezamos con el problema 1, que era sobre CPM. Había que dibujar el modelo de red, encontrar el mínimo tiempo de duración del proyecto y la ruta crítica, y después calcular la holgura total y la holgura libre. ¿Alguna duda ahí en ese ejercicio? No. No, además ese es el que hizo Luciano. O no, no es el que hizo Luciano, mentira. Pero no, está bien. Entonces, si no hay ninguna en ese ejercicio, podemos pasar al ejercicio número 2. Escucho consultas. Yo entiendo cómo calcular el margen o la holgura total y libre, pero no entiendo bien cuál es la diferencia. O sea, la holgura total es el margen que yo tengo para no afectar el tiempo de todo el proyecto y la libre es la de la actividad que sigue o la anterior. Exactamente, ¿sí? El margen total te dice cuánto vos podés retrasar el inicio de una tarea o alargar su duración sin modificar la duración del proyecto. Lo que significa que Okay. si vos en ese tiempo alargás la duración de la tarea, ¿sí? O iniciás más tarde durante ese tiempo, lo que va a ocurrir es que a partir de ahí el resto de las tareas sucesoras se transforman en críticas. Claro. En cambio, en el margen libre, no. Si vos retrasás el inicio de la tarea o alargás su duración en su margen libre, las tareas sucesoras no se hacen críticas, siguen manteniendo sus márgenes. Por eso es más chico siempre el libre que el total. Exactamente. Hay tareas que tienen margen total y no tienen margen libre, por ejemplo. Bien, buenísimo.
Problema 2, ¿ninguna duda? Podemos pasar entonces al problema número 3, que también era de CPM. Lo que tiene de diferente este ejercicio número 3 es que las tareas, en vez de estar codificadas con una letra, están codificadas con el número, nodo de inicio y nodo fin, pero no tiene ninguna otra complicación. Si no hay ninguna duda en este problema, podemos pasar al problema número 4, que era sobre la empresa Pérez, sociedad anónima, que tiene que hacer una mudanza. Ese problema en realidad tiene dos partes. La primera parte, que es CPM, y una segunda parte que es como una introducción a lo que sería el modelo de PERT. Quizás estaría bueno ver la segunda parte que corresponde a PERT, como repasarlo como para ver si no tenemos dudas. Bueno, ustedes saben que el modelo de PERT es un modelo probabilístico que necesita de 3 estimaciones de tiempo para cada actividad. Una que es la duración normal, esa sería la duración de la tarea cuando las condiciones son las más normales, digamos. Una duración pesimista, que es la duración que tiene la tarea en las condiciones más desfavorables, y una optimista, que es la que tiene la tarea en la duración más las condiciones más favorables. Como se sabe que cada tarea se comporta según su duración, según una distribución beta, podemos usar el valor medio para calcular la duración más probable, ¿sí? O la duración media para cada tarea, según esa distribución beta. Después, básicamente, lo que tenemos es que el camino crítico va a estar formado por una sucesión de tareas que sus duraciones se comportan según una distribución beta. Cuando sumamos una cantidad importante de tareas, 5 o más, dice el teorema central del límite, esa sumatoria ya no se va, podemos aproximarla a una duración normal. Por lo tanto, la duración media del proyecto, que sería la sumatoria de las duraciones de esas tareas críticas, se comporta según una distribución normal. En realidad, se puede aproximar a su comportamiento a una distribución normal. ¿Por qué es importante que podamos aplicar el teorema central del límite? Porque, digamos, los valores de probabilidad de ocurrencia de determinados eventos para la distribución normal están tabulados. Entonces podemos usar las tablas de distribución normal. Cuando nosotros encontramos así la duración del proyecto, ¿qué probabilidad existe de que el proyecto dure ese tiempo estimado? En realidad, usando la distribución normal, cuando nosotros tenemos la distribución normal, no sé si se ve ahí la curva de distribución normal, me salió bastante fea, ¿sí? El tiempo esperado es el valor más probable, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto lleve ese tiempo esperado? El que encontramos sumando las duraciones de las tareas del camino crítico. Es el área bajo la curva, ¿sí? Por lo tanto es el 50%, ¿sí? La probabilidad de que el proyecto lleve
ese tiempo esperado es del 50%. En este caso, para el problema número 4, era de 20 semanas, si no me acuerdo. Sí, 20 semanas, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de que el proyecto lleve 20 semanas es del 50%. Y acá preguntaba, creo, si no me equivoco, ¿qué probabilidad existía de que lleve 22, que se complete dentro de las 22 semanas, ¿sí? Si este tiempo esperado es de 20 semanas, 22 semanas estaría más o menos por ahí, ¿sí? Quiere decir que eso tiene un desvío, ¿sí? Lo que nos permite las tablas de la distribución normal es saber a cuánto equivale el área, la nueva área que queda determinada bajo la curva de la distribución normal, ¿sí? Entonces, voy a poder calcular la probabilidad de que el proyecto lleve 22 semanas o menos. Entonces, para eso tengo que calcular cuántas veces se desvía la duración nueva con respecto a la media de la distribución, es decir, a la encontrada con el modelo de CPM, o PER en este caso, ¿sí? Este valor Z, ¿sí?, tiene que ver con cuántas veces se desvía ese valor de la media esperada. Ese Z lo podemos calcular, ¿sí?, para la distribución normal como la duración nueva, en este caso serían las 22 semanas, menos la duración esperada, que eran las 20 semanas, dividido la cantidad de veces que se desvía ese valor de la media. Esta desviación es la desviación del camino crítico, que les había explicado Luciano en el videíto, cómo se calculaba y que también está explicado en las transparencias. Para este caso particular, lo voy a buscar para no calcularlo, ese desvío daba 2,23. ¿Sí? Ahora, con este valor de desvío, entro a la tabla de distribución normal y leo el valor de probabilidad. Es decir, qué probabilidad existe de que el proyecto se cumpla en 22 semanas o menos. Que en este caso particular me daba un valor de 81,3%. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se puede preguntar? Se podría preguntar qué probabilidad existe de que el proyecto lleve más de 22 semanas. En ese caso, el área que tenemos que calcular, ¿sí?, ya no es la que calculamos ahí, sino esta, la que queda del otro lado de la curva, ¿sí?, la probabilidad que lleve más de 22 semanas. En ese caso, ¿cuál sería esa probabilidad? Es 1 menos 81, en 0,81 sería, ¿sí? Por lo tanto, es una probabilidad menor al 20%, 18,7% de probabilidad que el proyecto lleve más de 22 semanas. ¿Está hasta ahí? Sí, perfecto. ¿Alguna otra duda en ese ejercicio? Por mi parte está bien. Bueno, si les parece, entonces podemos pasar al ejercicio el problema 5, que también era de PER. ¿Alguna duda en ese problema? Este ejercicio tiene una particularidad que es que tiene dos rutas críticas, puede ser. ¿Qué se elige? ¿La que menos actividades tiene? El problema número 5, que dice Fenema Construcción, ese tiene una sola ruta crítica, ¿sí? Todos los proyectos tienen al menos una ruta crítica, pero sí, puede haber proyectos que tengan más de una ruta crítica. En ese caso, el tema está en
qué desvío, ¿sí?, vamos a usar para calcular la probabilidad. Y en ese caso, como explicó Luciana en el videíto, ¿sí?, eso depende de la aversión o no al riesgo que tenga el que toma decisiones, ¿sí? Si es una persona que no quiere asumir muchos riesgos, va a tomar de los caminos críticos el de mayor desvío. Si no, se puede hacer un promedio entre los distintos desvíos, o si es una persona que se quiere arriesgar, puede tomar el menor de los desvíos también. Entonces, ¿tienen una sola? Sería AC, F, H, JK. Como está en el resuelto. ACFHJK, exactamente, sí. O sea, me resultaba raro porque la ruta AB, a ver cuál era, ABE, en vez de C, me daba con holgura 0 también. Entonces me dejó dudando. Tenés razón, ¿eh? Yo tengo un error acá, marqué la C cuando era ABE. FHJK. C no es crítica. Se ve que tengo un error acá yo en mi diagrama. ¿C no es crítica? C no es crítica. A ver. Su fecha de terminación lejana es 19,66. Su inicio lejano es 7,66. Ah, sí, también es crítica. Sí. También es crítica. Sí, estaba leyendo mal yo. Da lo mismo el tiempo de B y E sumados que el de C. Sí, también, sí. Hay dos caminos críticos. Tenés razón. Y ahí aplicaría entonces lo que decías del desvío. Claro, vos elegís como tomador de decisiones con qué criterio vas a tomar la decisión, ¿sí? Si vas a elegir el mayor riesgo, el menor riesgo o un promedio. Bien. A mí las holguras de B y E me dan 0,33. No sé si será por una cuestión de decimales que redondeé mal, pero no me daría como críticas esas. A ver, vamos a hacer la cuenta. Sí me da ACF. Yo los metí en el project. Hice en Excel, saqué los valores y los metí todos en el project. Y me aparecen las dos rutas críticas. Sí, por eso yo no la tenía marcada como crítica, porque a mí me pasó lo mismo que a vos. Yo no lo hice en el project, lo hice a mano, hice las cuentas, Claro. y es probable que por los decimales, entonces por eso no tenía marcada B y E como tareas críticas. Claro, yo tampoco, sí. Sí, eso es el tema de ser números periódicos, es lo que por ahí a veces complica. Por eso no la tenía marcada. Pero es una buena idea usar el project ahora que ya van a tener posibilidad de hacerlo y verificar cada uno de los ejercicios. Rosana, lo que decías de elegir de mayor desvío o menor desvío. Si yo soy más tomador de riesgo, elijo la de mayor desvío. No, menor desvío. La de menor desvío. Exactamente. No, déjame entenderlo. Porque en realidad el desvío te está diciendo, digamos, cuánta incertidumbre tenés en el valor de las duraciones. ¿Sí? Es decir, la incertidumbre en la duración del proyecto. Cuanto mayor es el desvío, mayor es la incertidumbre que tenés de ese valor de duración. Cuanto menor es el desvío, menor incertidumbre, o sea, más certeza.
Y ¿sí? Si si vos yo, no querés tomar riesgos, asumir riesgos, lo que querés es tener más certeza. y elijo la de menor desvío. Exactamente. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto al problema 5? No de mi parte. Bueno, si no hay dudas, podemos pasar al problema 6. Es sobre stamp manufacturation. Este no lo hice, así que no tengo dudas. Ahí en el trabajo se ve el gráfico de distribución, donde hay dos porcentajes de probabilidades para diferentes duraciones. Yo lo hice entrando a la tabla y bueno, ahí saqué la probabilidad, pero no me representa lo que está en el gráfico. Eso es lo que no terminé de entender. La duración más probable del proyecto es 49,98 días, ¿sí? Sí, Y la ruta crítica es ACEHIKMN. sí, La probabilidad de que el proyecto, te pregunta, dure más de 53 días. claro. Yo saqué el valor de Z, me dio 0,92. Sí. Y entré a la tabla y bueno, ahí me saqué el valor de probabilidad de 0,82. 12. Sí. Y ahí Entonces la sería probabilidad de que 1, exacto, la probabilidad de que lleve más de claro, 53 días es de 17,62%. Depende de claro, los decimales con los que trabajes, ese es lo que te va a dar la sí, tabla. perfecto. Eso me dio por ahí. Pero después en el trabajo práctico, en el Word, yo veo un grafiquito. ¿Y eso fue un error o está bien? No sé si ustedes lo tienen. Sí, está. Lo que puede ocurrir es que esto no haya sido calculado a mano, como pasó hoy, sino con el project. Entonces, Ah, cuando vos sacás los valores, no son exactamente estos que dice acá, aunque tendrían que ser bastante más aproximados. Acá tenemos 2 días de diferencia entre este y lo que se hace a mano. Pero bueno, puede pasar algo de eso. claro, porque yo tengo que para 53 la probabilidad es de, creo que dice 5,66%. Sí, 5,6. Claro, claro, eso me... Pero Sí, fíjate que en ese gráfico la duración media del proyecto es es 47,67. menos. Claro, sí. Bueno, Por eso es que perfecto. puede estar la diferencia también. Claro. Bien. Si no hay dudas con respecto al problema 6, podemos pasar al problema 7, que era sobre una empresa Good Public Relations.
No hay duda sobre este problema. los resultados. No, a los chicos le pregunto, ¿en qué programa están pasando? Que los chicos decían que no coincidían por ahí a veces el tiempo de hacerlo a mano con el tiempo del soft. Yo Yo pregunto hice, qué soft están usando. para los de PERT, lo que hice fue hacerme una tabla de Excel, sacar los tiempos estimados y después eso lo metí en el Project Libre para que me arme la ruta crítica y el mapa más rápido, para no hacerlo a mano y comprobar con eso. Y ahí me daba un poco de diferencia con los Ajá, resueltos. Pero nada, decimales. ahí te... Ajá, porque ahí por ahí, solo con los tiempos, porque viste que por ahí el problema es que si vos trabajas con días, no hay inconveniente, pero si trabajas con semana, según el calendario que vos tengas adentro del Project Libre, te puede llegar a transformar la fecha, ¿sí? Sí, no lo supe cambiar de días a semanas, entonces lo que hice fue configuré directamente el calendario para 24 horas, para que se trabaje 24 horas y que días sea la unidad y puse todo en días, después el informe me lo tira en días, pero lo cambio a semanas y es lo mismo. Bueno, porque ahí hay que tener algún cuidado con los calendarios, ¿no? Pensé que por ahí podían llegar a algún problemita ahí con el calendario, que por eso te convierte, ¿viste? Porque si vos pones un calendario de lunes a viernes y el sábado trabajás solo 4 horas, cuando vos le decís que la tarea dure una semana, el Project Libre te la convierte a día, pero no te pone 6 días, porque como el sábado trabaja menos horas que el resto de los días, ¿sí? Ahí hace una conversión. Tiene ese problema el Project Libre que no trabaja con semana. Perdón, Silvia, me interrumpo porque ahí ingresé los datos de ese problema al QM y el gráfico cuando uno ingresa, voy a intentar compartirles mi pantalla eh, y no sé si lo están viendo. No, no, Luciana, no se ve. No, No. bueno, no importa. Tenés la cámara bloqueada. Debe ser por eso. Eh, Les decía que ahí yo ingresé los datos al... A ver si puedo poner... Espérenme un segundo, ¿eh? ¿Ahí están viendo o no? Sí, ahí se ve. Bueno, ahí ingresé los datos y lo que, digamos, calculé da 50 a la media y da para 53 días da eso. Así que supongo que era un problema del gráfico más que otra cosa, que no, digamos, no tiene que ver con los decimales ni nada de eso. Ah, buenísimo. Genial, Luciano, sí, bien. Contémosle a los El chicos, gráfico Luciano, que ese por ahí es un soft simple que después lo podemos compartir si los chicos quieren, que es para controlar estos ejercicios así más simples que no se hacen en tiempo real. Para los celulares también hay una que se llama Probability Distributions, que sirve tiene todas las funciones más conocidas de probabilidad y le puedes ingresar los parámetros, te lo tira rapidísimo. Y te muestra el gráfico también, todo. Está bueno para comprobar resultados. Sí, está bueno, hay varios ahí en el celular, pero si usaste ese y te parece que está bueno, lo podemos compartirlo en el grupo de WhatsApp, si alguno quiere usarlo para controlar los ejercicios. Estaba hablando sin el micrófono. Que sí, ahora se los mando.
Bueno, si les parece podemos continuar con el práctico entonces. Problema 7 y problema 8 también son de PER. No sé si habrá alguna duda ahí. El problema 9 también es de PER. Yo tengo duda en el ejercicio 8, en la pregunta, a ver, C, que dice cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en el marco suministrado por PERT, que sería 46,5 semanas. A ver. No, perdón. Es la pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto lleve 42 semanas o menos? Sí, en ese caso tenés que hacer lo mismo. Calcular el Z, ¿sí? Con el desvío del camino crítico. Ese Z te va a dar negativo. Vas a Sí. entrar en la tabla con ese valor negativo y obviamente esa probabilidad en realidad vas a estar acá. Entonces, la probabilidad está dada por esta área en verde, que va a ser menor al 0,5, por supuesto, al 50%, ¿sí? Ese valor de probabilidad da... ¿Dónde está? A mí me dio 0,75%. Es muy baja la probabilidad de que el proyecto pueda llevar ese tiempo, o menos. Ajá. Porque yo entrando con el valor de Z me dio menos 2,21. Sí, a mí me dio menos 2,4, pero bueno, puede haber algún tema con los decimales. A ver. Claro, sí. Ah, está bien. Ah, sí. Yo había mirado mal. Listo, listo. Entonces daría 0,75. Exacto, sí, Bárbaro. aproximadamente. Listo, listo. Gracias. En ese problema, cuando pregunta sobre las actividades con mayor incertidumbre o con menor incertidumbre, obviamente tiene que ver con los desvíos, ¿no? La de mayor incertidumbre es la que tiene mayor desvío, la de menor incertidumbre es la que tiene menor valor de desvío. El problema 9 es el problema de la programación de un concierto de rock. ¿Hay algunas dudas ahí? Yo no tengo dudas. No lo tengo hecho tampoco, pero parece ser como el resto. Tiene un detalle en la última consigna. Que hay que usar la inversa de la normal para sacar el valor. No, en realidad lo que hay que hacer es el camino inverso, ¿sí? Te da el valor de probabilidad, con ese valor entras a la tabla de probabilidad, sacás Z, y a partir del Z sacás esa nueva duración, ¿sí? Sí. A partir del problema 10, ¿sí? Ya el método es el de per costo. En realidad decimos per costo nosotros por una cuestión de costumbre, ¿sí? En realidad es el método de trueque o de búsqueda de punto de equilibrio entre duración y costo, ¿sí?
porque en realidad se puede aplicar tanto para PERT como para CPM el método. ¿Dudas ahí? ¿Lograron hacer algo de este tema? Yo sí pude hacer. Quizás estaría bueno repasar un poquito el tema de, por ejemplo, cuando yo hallo la ruta crítica, ahí veo qué actividades puedo reducir la duración. Entonces veo el tiempo que tienen disponible y el costo de cada una. em, en, en cuanto a la teoría, ¿por qué uso las que son críticas? Bueno, este método básicamente sí lo que busca es ver de qué forma, asignando más recursos, lo que significa aumentando el costo, se podría reducir aún más la duración del proyecto. Repasemos un poquito, cuando nosotros aplicamos CPM o PERT, lo que buscamos es la duración óptima del proyecto, ¿sí? Es decir, la mínima. Pero la mínima con los recursos con los que le estamos asignando al proyecto. Esas duraciones que nosotros tenemos en esas tablas, que nosotros ya las tenemos, pero en realidad el que va a programar el proyecto va a tener que salir a buscarlas, esas duraciones están determinadas por varios factores, entre ellos por los recursos que nosotros le estamos asignando a esas tareas, ¿sí? Lo que significa que si yo a la tarea le asigno más recursos, puedo reducir su duración. ¿Puedo reducir todo lo que yo quiera la duración? No, porque cada tarea tiene lo que se llama un mínimo tecnológico, ¿sí? Es la duración mínima que sí o sí la tarea va a necesitar. Por ejemplo, si yo tengo que construir una casa, ¿sí? Y tengo que cavar el cimiento y rellenar el cimiento, esa tarea, la de rellenar el cimiento, va a tener una duración mínima tecnológica que va a estar dada, por ejemplo, por el tiempo de fraguado de los materiales, ¿sí? O sea que menos de ese mínimo tecnológico no lo voy a poder reducir a la duración de la tarea. Si yo sigo asignando recursos a esa tarea, lo único que voy a hacer es aumentar el costo, pero no voy a lograr reducirla. Por lo tanto, esos son los dos factores que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Cuando yo quiero reducir un proyecto, voy a tener que reducir algunas de las tareas críticas, porque son las que están definiendo la duración del proyecto. Al reducir esa tarea, lo voy a lograr asignando más recursos a la tarea, ¿sí? Lo que va a convertirse en un aumento del costo. Por lo tanto, voy a tener que encontrar ese punto de equilibrio, por eso también se llama método del trueque, porque estoy, de alguna manera, cambiando duración por costo, es decir, puedo reducir la duración, pero incrementando el costo. ¿Puedo reducir una tarea que no sea crítica, es decir, asignar recursos a una tarea que no sea crítica? Sí, pero ¿estaría reduciendo la duración del proyecto? No, estaría aumentando el costo, pero no logrando reducir el proyecto. Por eso es que es importante reducir tareas que son críticas. ¿Cuáles voy a reducir? Primero aquellas que no están en su mínimo tecnológico, ¿sí? Y después voy a tener que ver de esas tareas que son críticas, cuál es la de menor costo de reducción. Lo que hacemos es calcular el costo unitario, es decir, en la unidad de tiempo en la que estemos trabajando en el proyecto. Por eso es que lo primero que tengo que reducir, las tareas críticas. Pero de las críticas, ¿cuál? La que no esté en su mínimo tecnológico y la que tenga menor costo de reducción, ¿sí? Y ahí aparecen las opciones que yo tengo que ir analizando cuando quiero reducir la duración del proyecto. Y después hay otra limitación, porque es que cuando yo voy reduciendo las duraciones de las tareas críticas, pueden ir apareciendo nuevos caminos críticos. Entonces ahí ya tengo otra restricción al problema de reducir la duración del proyecto. Puedo ir reduciendo por unidad de tiempo, cosa que me va a llevar mucho trabajo, o puedo analizar pasos un poco más largos, ¿sí? Analizando los márgenes totales de los caminos no críticos. Obviamente ahí el que va a estar actuando como restricción es el menor de esos márgenes totales de los caminos no críticos, y en función de eso puedo ver
en cada paso cuánto ir reduciendo. No sé si se entendió o quieren que vemos algún ejemplo en particular. La última parte no la entendí. Entiendo cómo es el tema de la reducción de las actividades críticas, pero ¿cuándo ¿cuándo empezaría yo a bajarle el tiempo a las no críticas? Eso no entiendo. No, en las no críticas no. Nosotros vemos el concepto de tarea crítica, ¿sí? La tarea crítica es la tarea que tiene un margen total de 0. El mismo concepto de tarea crítica se puede asociar al de camino crítico. Por lo tanto, en el proyecto vamos a tener caminos críticos, un camino crítico es una sucesión de tareas críticas, y caminos no críticos, es decir, caminos que tienen margen total. ¿Sí? Vamos a ver, voy a hacer un dibujito acá en el pizarrón para ayudarme. ¿Sí? Supongamos todos alcanzan a ver el modelo de red ese que está dibujado ahí. Sí, yo lo veo cortado. Cortado. Ahí. Yo lo veo bien. Ahí lo veo bien. Ahí le agreguemos algunas tareas más. Supongamos que en ese proyecto ese camino es crítico, ¿sí? ¿Qué significa que es crítico? Si yo calculo el margen total de ese camino va a ser 0. Ese margen total va a estar dado por su fecha de finalización lejana, que la leo en el último nodo, menos el inicio cercano, que es 0, que lo leo en el primer nodo, menos la suma de las duraciones de las tareas críticas, ¿sí? Supongamos 2, 1, 3. ¿Sí? Esas son las duraciones. Quiere decir que ¿cuánto va a durar este proyecto? ¿Cuánto? La suma de la duración de las tareas críticas. ¿Sí? 6 semanas. ¿Sí? Supongamos que acá tengo otro camino. Tiene esas duraciones que no es crítico. ¿Cuál es el margen total de ese camino no crítico? 6 menos la suma de las duraciones del camino no crítico. Te da 5. ¿Cierto? Y acá tengo otro que tiene estas duraciones. 5 no, perdón. 6 menos 0 menos 3. ¿Sí? Este camino tiene un margen total de 1, el 1, 1, 3. Y el otro tiene un margen total de 3. ¿Sí? ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. Si yo Sí. quiero reducir a 5, o sea, quiero reducir la duración de ese proyecto, tendría que reducir o la tarea que dura 2, o la que dura 1, o la que dura 3. ¿Sí? Supóngase que la que dura 1 no se puede reducir, la que dura 2 se podría llevar a 1 y la que dura 3 también se podría llevar a 1, que serían sus mínimos tecnológicos. ¿Sí? ¿Podría yo en un solo paso reducir la tarea que lleva 2 a 1 y la que lleva 3 a 1? En realidad no. ¿Por qué? Porque cuando yo reduzca alguna de esas tareas en una unidad de tiempo, este camino se va a hacer crítico porque tiene un margen total de 1. ¿Sí? Si yo hubiera hecho eso, reducir de entrada la tarea que dura 2 y la tarea que dura 3, el proyecto no se hubiera reducido más que en una unidad de tiempo. Hubiera estado gastando recursos, aumentando el costo y no logrando la reducción que yo quiero.
¿Por qué? Porque en el medio apareció un nuevo camino crítico, el 113, que tenía un margen total de 1. Y si yo ahora, a partir de ahí, quiero seguir reduciendo el proyecto, no solamente voy a tener que reducir el camino 213, sino que también voy a tener que reducir simultáneamente y en la misma cantidad de tiempo este otro, el 113, ¿sí? Entonces ahora ya para seguir reduciendo el proyecto hay un montón de otras opciones de tareas que tengo que reducir, ¿sí? Por eso es que cuando voy a reducir un proyecto, primero analizar qué tareas y después cuánto se puede reducir. Ese cuánto está limitado por los márgenes totales de los caminos no críticos del proyecto. ¿Ahora sí se entendió? Sí, Rosana, perfecto. Buenísimo. ¿El resto, chicos? ¿Alguna duda? Después, cuando el problema, por ejemplo, nos dice que la empresa ofrece un beneficio de cierta cantidad de dinero por cada semana de adelanto en la entrega del proyecto, ahí cuando analizamos las posibilidades de tareas que podemos reducir, tenemos que ver que el costo sea menor que ese beneficio, ¿no? Exactamente, sí. Cuando ahí hay que no solamente ver el factor tecnológico, sino el factor económico. O sea, ahora hay que ver, bien, puedo reducir, pero ¿me conviene reducir? Esa conveniencia está dada por el factor económico. Tengo que analizar el costo de la reducción y compararlo con el beneficio adicional que se obtiene. Si la economía, para que sea óptima, esa diferencia tiene que ser mayor o igual a 0. Por ahí sería importante, si no pudieron resolver esta parte del práctico, que lo vayan resolviendo y el miércoles, cuando hacemos la próxima consulta, pueden consultar con respecto a esto. Dale, dale. Sí, yo por mí sí, hacemos así. ¿Yo puedo hacer una última consultita? Sí, por supuesto. En un ejercicio, cuando me fijo en el camino crítico, en las tareas que puedo reducir, 3 tareas tienen el mismo tiempo disponible para reducir y el mismo costo. Ahí puedo elegir cualquiera de las 3, digamos. O sea, dependiendo, me tengo que fijar en la holgura del camino no crítico como restricción, pero es independiente, digamos, puedo elegir cualquiera. ¿O qué me conviene elegir? En realidad, supongo que te referís al problema número 13. Sí. Bien, ahí lo que ocurre es que, por ejemplo, ustedes fíjense en este ejercicio que yo, esta red simple que puse acá, si yo hubiera reducido la tarea 3, ¿lo ven ahí? Si yo hubiera reducido la tarea 3, ¿sí? El camino 213 se hubiera reducido, pero el 113 también se hubiera reducido.
y ese camino no se hubiera hecho crítico. Seguiría manteniendo su margen, ¿sí? Entonces, supónganse que en ese ejercicio el costo de reducción unitario para la tarea que dura 2 es el mismo que la tarea que dura 3. ¿Cuál van a reducir? ¿La que dura 2 o la que dura 3? Conviene reducir la que dura 3, porque no estoy haciendo crítico el camino 1, 1, 3, ¿sí? Y eso me permite poder seguir reduciendo en forma más simple, porque si no, si yo reduzco la que dura 2 en vez de la que dura 3, el camino 1, 1, 3 se va a hacer crítico, y si quiero seguir reduciendo el proyecto, me va a salir más, seguramente va a tener mayor costo la reducción, ¿sí? Por eso siempre es importante ir mirando esas cuestiones. Por supuesto, cuando los costos de reducción, como en el caso del problema 13, son los mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene reducir? Una tarea que es común al camino cuyo margen total está limitando la reducción o no. En ese caso me conviene reducir la tarea que es común al camino que tiene el margen total que me está limitando la reducción. Porque entonces ese camino también se va a reducir, va a mantener su margen, no se va a hacer crítico. No sé si respondí tu pregunta. Ahí estoy tratando de verlo en el diagrama. En el diagrama vos tenés que la tarea A y la tarea C, ¿sí? Tienen el mismo costo de reducción, 45, si no me equivoco, pesos por mes. Sí. La Y tarea L. A, ¿cómo? Y L también, ¿no? M, L. L. Sí, sí, para que me equivoque. Agarré una reducción anterior, posterior, quiero decir. Sí, tenés razón. A, C y L. A, el camino AKLM tiene 3 meses, es el de menor margen total. El margen total de ese camino no crítico es de 3 meses. Todos los otros caminos no críticos tienen margen totales mayores a 3 meses. Por lo tanto, en una primera etapa solo voy a poder reducir 3 meses. Ahora, ¿qué tareas? A, C o L. En ese caso, voy a fijarme cuál de esas tareas está en ese camino, el no crítico que tiene un margen total de 3 meses. Y es la tarea L, justamente. Ajá. Entonces, de las 3, te conviene reducir L. Porque eso va a hacer que el camino ese que tiene ese margen total de 3 meses no se haga crítico. Bien, claro. ¿Sí? Yo ahí me equivoqué en realidad porque dije, no sé si será lo mismo o no, elegí A. Así que voy a hacerlo otra vez con L. Y Claro, ya lo que teniendo pasa en es que cuenta si esto. elegís A, el camino... no, A también es común. Capaz que también se podía elegir. Es cierto. Yo Sí, elegí, es como claro. pero seguramente también se puede elegir A. Claro, yo llegué, me dio lo mismo, pero fue coincidencia. Pero no, podés elegir A o podés elegir L también, porque las dos están en ese camino que tiene un margen total de 3 meses. Claro. Vas a llegar al mismo resultado. No si Bien. hubieras elegido C. Ahí sí. Claro. Perfecto. A ver, Rosana, por ahí, a Fiorella, no es que no va a llegar, pero va a tener que hacer muchos pasos más. Por ahí. Si todas cuestan lo mismo, el resultado vas a llegar, pero lo que te ahorras con esto que está explicando Rosana es de hacer pasos. Cuando uno más analiza, hace menos pasos para llegar al resultado. Sí, así es. Bien, gracias.
No sé cómo quieren seguir la consulta porque, bueno, por lo visto la última parte del práctico no, la mayoría no la ha alcanzado a resolver. Sería importante que lo hagan porque tiene muchos detalles, digamos, esa última parte que es importante que los interpreten bien. Para el miércoles, que ellos avancen con este percosto y si alguno empieza a indagar con el programa, y bueno, si no después la parte del Project Libre y eso pondremos otro día para consultar. Sí, pueden ir resolviendo a mano y después pueden ir probando, ingresarlos al soft y entonces se van familiarizando con el uso del soft y van revisando que lo que resolvieron en forma manual esté bien resuelto. Yo al Project Libre me mandé de cabeza a probar algunas cosas y pude hacer CPM nada más. ¿Está la opción de PERT, de ingresar también un tiempo pesimista, un tiempo optimista y eso? No, en el Project Libre no, porque yo le contaba hoy a Luciano que encontré un trabajo que han hecho científicos donde los han comparado. Y el Project Libre trabaja al 80% de lo que trabaja el Microsoft Project. Y una de las cosas que no hace es PER. En ese caso lo que podés hacer es calcular a mano los tiempos y entras un único tiempo y lo resolvés. Pero no hace PER. El Microsoft Project sí. Listo. Sigo entonces. Sí, había hecho así. Y después algunas otras diferencias. Sí, y algunas otras diferencias que tienen son en cuanto a informes y esas cosas, ¿sí? Pero bueno, creo que es una salida para esta situación. Esta parte de costos y eso sí se puede. No, yo les diría, es un poquito más complejo, ¿sí? Manejar esto de agregar recursos para reducir costos, para reducir tiempos, ¿sí? Eso es un poquito más complejo. Yo lo que diría es, por ahí, traten de hacerlos en forma manual y después cuando vean y más con el Project Libre todavía que con el Microsoft Project, ¿sí? A nosotros los que nos interesa, ustedes dirán por qué hacer esto a mano, ¿no? Lo que nos interesa es que aprendan lo conceptual, porque si algún día tienen que manejar un proyecto real, lo conceptual y sabiendo manejar lo básico o todas las cosas que hace el Project Libre o el Microsoft Project, después uno lo planifica, los programa y los controla sin ningún tipo de problema. Bueno, sirvió. Bueno, entonces nos estamos viendo el miércoles. Yo ahora lo voy a publicar en el WhatsApp, nos vamos a conectar siempre con esta última clase, ¿sí? Con el nombre de esta última clase. Así que yo ahora lo pongo en el grupo de WhatsApp para no estar cambiando cada rato, o no sé si a Luciano que está grabando le sirve que siempre tengamos el mismo nombre. Bueno, entonces por ahí con esta SBUIO CLC2 nos podemos conectar de acá en más para todas las clases, si les parece. Bueno. Bárbaro. Bueno, listo entonces. Chao, hasta el miércoles. Nos estamos viendo el miércoles. Chau, chau.